Capítulo 18. Costa rocosa de la isla. Algún tiempo después, el grupo se había reunido fuera del antiguo lugar de descanso del demonio de Liora. Ichigo hasta ahora había sido informado de lo que había sucedido durante su pelea con Falty, principalmente la pelea que ocurrió con Leon y lo que habían estado haciendo Lucky y Erza. Cuando Erza apareció con la rubia después de la derrota final de Leon, podría haber jurado que Natsu casi salta de su piel. En realidad, el cazador de dragones intentó tontamente huir. Volviendo al asunto en cuestión, parecía que Leon, a pesar de toda su arrogancia y toda su charla sobre superar a Ur, no era más que un niño perdido. Quizás su corazón y su cabeza estaban en el lugar equivocado, pero al final parecía tener buenas intenciones. De hecho, la totalidad de los que le siguieron lo hicieron por un motivo muy concreto. Sus lacayos no eran crueles, simplemente creían en él más que en cualquier otra cosa, y él realmente no tenía más remedio que hacer lo mismo. Un hombre que buscó derrotar a un demonio y obtener retribución por todas las vidas que había tomado. En general, era un objetivo bastante noble. También era definitivamente positivo que Erza no hubiera estallado de ira hasta el momento, lo cual era una buena señal de que tal vez se había calmado un poco. Sin embargo, dado que un demonio fue derrotado y la ceremonia Mondrip ya no continuaría, no podía quejarse tanto. Muy bien, ganamos. Natsu vitoreó. Sí. Feliz chirrido. ¿Crees que el maestro nos dejará subir al segundo piso ahora? Lucky preguntó emocionada. Ejemi llegó un sonido. Todos dirigieron sus ojos hacia Erza Scarlet, una vez más enojada, cuya mirada y el ceño fruncido que la acompañaba hicieron que todos, excepto Ichigo, palidecieran y sudaran. Evidentemente, no había olvidado por completo la razón por la que estaba aquí, pero habría sido una ilusión suponer que perdería la noción de su objetivo principal. ¿Todavía vas a castigarnos, no es así? Lucky preguntó con miedo. Creo que te estás olvidando de algo. Dijo Erza. ¿De qué estás hablando, Erza? Gray cuestionó en un tono confundido. Creo que lo que está diciendo es que los aldeanos todavía están siendo afectados por la maldición. ¿Recuerdas lo que dijo el espíritu de Lucky? Fue el efecto del goteo de la luna, y solo porque esa ceremonia ya no se lleva a cabo no significa que los efectos solo ocurran. Desaparecer al instante. Ichigo explicó, sabiendo que este era el caso. Aún así, en este punto lo había descubierto. La energía del goteo lunar era la misma que estaba sintiendo de la luna la primera noche que llegaron, y cuando descubrió cuál era la ceremonia, había asumido que esa era la razón por la que sus sentidos estaban aún peor de lo normal. Sin embargo, a pesar de que Mondrip se detuvo y de Liora se había ido, sus sentidos seguían siendo exactamente los mismos, lo que significa que había algo en la isla, o más específicamente a su alrededor, que estaba causando tanto la maldición como su falta de percepción. Exactamente, incluso sin Deliora, la energía mágica de Mondrip es lo que todavía está causando que los aldeanos asuman su apariencia. Dijo Erza, sonando algo sorprendida de que su camarada hubiera deducido tanto. Aún así, ¿cómo podemos? Espera, Leon, ¿sabes cómo arreglarlo? Preguntó Gray, volteándose para mirar a su amigo una vez más con una voz esperanzada. Para ser honesto, no tengo ni idea. Leon respondió honestamente. ¿No sabes? Preguntó Natsu en un tono de incredulidad. ¿Qué? Feliz pronunciado. Pero nos dijeron que la maldición comenzó cuando ustedes llegaron aquí. Lucky respondió. Cuando llegamos aquí por primera vez hace 3 años, sabíamos que había un pueblo en algún lugar de esta isla, pero no teníamos ninguna razón para comunicarnos con los aldeanos, así que los dejamos solos, y nunca vinieron al templo a ver qué pasaba. Estábamos haciendo. Explicó Leon. ¿En 3 años nunca te conociste? Preguntó Erza, sonando como si estuviera sumida en sus pensamientos. Espera, si ese es el caso, entonces tal vez, pensó Ichigo. Espera, pero ¿cómo puede ser eso? El goteo lunar brilla tanto que puedes verlo prácticamente desde cualquier lugar de la isla. No tiene sentido que nunca lo investiguen. Lucky reflexionó. Los aldeanos no fueron transformados por Mondrip, no afecta el cuerpo humano. Respondió Leon. ¿Qué? Casi todos exclamaron confundidos. Sin embargo, esa respuesta hizo que algo hiciera clic dentro del cerebro de Ichigo. La conclusión a la que lo llegó fue realmente inquietante, pero sin embargo nada más tenía sentido. Era innegablemente cierto que Mondrip no afectaba a los humanos, lo que significaba solo una cosa. Eso no tiene sentido.
Natsu declaró con total naturalidad. En realidad, tiene mucho sentido, piénsalo. Leon y los demás han estado aquí durante 3 años y han estado expuestos a la luz del goteo de la luna al mismo tiempo. Ichigo razonó. Sí, eso es exactamente correcto. Sin embargo, no confiaría en los aldeanos, están ocultando algo. Dijo Leon. Y sé lo que es y Ichigo se apagó, sorprendiendo a la mayoría de los presentes. Esperarlo. Natsu exclamó. Así que se las arregló para entenderlo, impresionante. De hecho, es posible que incluso se me haya adelantado. Erza pensó, sin embargo, no le resultó agradable saber que este pudo haber sido el caso. En muchos sentidos, era bastante impresionante si realmente hubiera descubierto el secreto de la maldición. Espera, ¿no se supone que debo estar molesto con él por esto? Erza se dio cuenta, aunque antes de que pudiera hacer algo, la adolescente de cabello naranja optó sabiamente, aunque sin saberlo, por ofrecer un curso de acción necesario. Es un poco espeluznante, pero será mejor que lo veamos por nosotros mismos. Vamos, todavía tenemos que terminar este trabajo, ¿verdad? Ichigo razonó antes de comenzar a caminar. Oye, espera, ¿qué pasa con este tipo? Gritó Natsu. Déjalo ser, Natsu, ordenó Erza, después de lo cual ella también comenzó a irse. Pero él, Natsu comenzó a protestar. La noche de pelo escarlata solo necesitaba dirigir una sola mirada a su camarada antes de que optara por correr hacia la aldea tan lejos que pensarías que estaba usando un paso relámpago. Gray, sin embargo, decidió quedarse atrás, optando por hablar con el anteriormente conocido emperador frío por última vez. ¿Qué estás mirando? Leon gruñó levemente, obviamente todavía no estaba en los mejores términos con la otra mitad que componían los antiguos alumnos de Ur. Sé que no quieres escucharlo, pero realmente deberías unirte a un gremio, harías más amigos, harías nuevos rivales y tal vez incluso encontrarías un nuevo sueño por el cual trabajar. Dijo Gray. El adolescente de cabello plateado adoptó una expresión de sorpresa, e incluso soltó un silencioso grito ahogado. Era realmente algo saber que, incluso después de todo lo que había hecho, el primer amigo que podía decir que había tenido aún lo cuidaba. Aún así, no iba a dejar que Guy supiera que le importaba tanto, así que solo gruñó con desdén antes de hablar. Lo que sea, solo vete, no quiero verte. Leon se burló, aunque sus palabras claramente eran un pequeño intento de ocultar lo que realmente deseaba decir. Está bien, y respondió Gray, alejándose con una sonrisa genuina en su rostro. Gray, tal vez tenías razón. Es bueno saber que a pesar de nuestras diferencias, todavía parecemos ser amigos. Gracias, por todo lo que has hecho aquí. Pensó Leon, con una lágrima solitaria goteando de su ojo derecho. Afueras del pueblo. Los miembros de Fairy Tail habían llegado a lo que pensaban que eran los restos de la aldea en un tiempo bastante rápido. Sin embargo, definitivamente había algo diferente en el pueblo cuando regresaron. No era que le faltara nada, sino que actualmente no le faltaba nada en absoluto. El cráter que resultó del ácido se había llenado por completo y todos y cada uno de los edificios estaban exactamente donde habían estado. Incluso se volvió a levantar el muro alrededor del perímetro del pueblo y se encendió una serie de fuegos dentro. Es lo mismo que era antes de que pasara algo, pero ¿cómo es eso posible? Ichigo se preguntó. El pueblo se ha vuelto a la normalidad, pensó Guy en voz alta. ¿Qué diablos pasó? Natsu exclamó confundido. Vamos a averiguarlo. Erza dijo. Es como si alguien reiniciara todo, pero eso significaría que, pensó Ichigo mientras continuaban caminando hacia el asentamiento. Ni siquiera llegó a terminar su oración mental antes de que sus ojos se abrieran de puro shock. La única persona que era capaz de hacer algo como esto era un hombre que presumía que era su enemigo. Para cuando llegó al asentamiento, ni siquiera Ichigo pudo encontrar una razón de por qué el usuario de la magia del tiempo restauraría la aldea. No se consideraba un genio de ninguna manera, pero aún se consideraba inteligente. Por lo tanto, le molestaba que no pudiera entenderlo. Moka, ¿qué pasó con el pueblo? La última vez que lo comprobé estaba casi completamente destruido. Preguntó Natsu, sonando absolutamente perdido. Nosotros mismos no lo entendemos, pero parece que nuestro pueblo ha sido restaurado de alguna manera. Moka respondió, sonando igual de confundida. Aún así, es realmente bueno que todo haya vuelto a ser como era originalmente. Lucky razonó.
Sí, si bien es extraño, supongo que, comenzó Erza, aunque se vio obligada a detenerse a mitad de la oración. La maga más fuerte de Fairy Tail cometió el mismo error que Natsu e Ichigo cometieron el día anterior. Así como el pueblo volvió a ser como antes, también se volvió a poner en su lugar una cierta trampa oculta. Tristemente, el caballero pelirrojo realmente no lo sabía y, como resultado, cayó directamente en la trampa. ¡Ah! Erza chilló como una niña, cayendo por el pozo como era la intención original de la trampa, aunque su objetivo una vez más fue incorrecto. Ella gritó como una niña y dijo Natsu con asombro. Y fue, lindo, agregó Gray. Ella no tiene que saber quién hizo esa trampa, ¿verdad? Lucky suplicó levemente. Erza, ¿estás bien? Preguntó Ichigo, siendo el único en hacerlo dado que las mentes de los demás parecían ocupadas en otra cosa. La mujer de cabello escarlata salió del pozo y se sacudió la falda, sin verse alterada en lo más mínimo a pesar de lo que acababa de sucederle. En realidad, parecía incluso más tranquila que antes por alguna razón. Estoy bien. Ahora mismo, sin embargo, tenemos que volver al asunto en cuestión. Erza respondió. Oh, sí, sobre la maldición, ¿verdad? Natsu recordó. Hablando de eso, ¿cuándo vas a hacer estallar la luna? Uno de los aldeanos cuestionó con urgencia. Sí, esa es la única forma en que podemos curarnos. Apreciamos el hecho de que salvaste nuestro pueblo y derrotaste a esas personas horribles, pero aún así debemos insistir en que completes el trabajo que te hemos pedido. Moka dijo. La mayoría de los magos de Fairy Tail presentes miraron a los aldeanos con expresiones inexpresivas debido al hecho de que todavía insistían en un curso de acción tan ridículo. Sin embargo, siguió siendo cierto que mientras Deliora se había ido y el goteo de la luna se detuvo, la aparente maldición aún permanecía. Te equivocas al decir que tenemos que hacer estallar la luna, gritó Ichigo, sorprendiendo a todos los presentes excepto a la única otra persona que realmente sabía el significado de sus palabras. Bueno, el único visiblemente presente, de todos modos. En las sombras, y sin que los del pueblo lo supieran, un hombre enmascarado miró al grupo con una sonrisa en su rostro. Parecía que el adolescente de cabello naranja era lo suficientemente inteligente como para descubrir la falsa maldición después de todo. Al mismo tiempo, quedaba por ver qué haría exactamente al respecto. ¿Así que realmente te diste cuenta? Preguntó Erza con una pequeña sonrisa. ¿De qué estás hablando? Preguntó Natsu confundido. Sí, cuéntanos, cuéntanos. Feliz chirrido. Bueno, será más fácil mostrártelo. Ichigo respondió. Sin molestarse en responder directamente a las preguntas de nadie, dobló las rodillas antes de saltar en el aire. Sin embargo, no se detuvo, ya que continuó volando más y más alto en el cielo, su cuerpo se convirtió en una especificación en este punto. ¿Él también puede volar? Preguntó Erza con voz sorprendida, mirando la figura del adolescente de cabello naranja que se desvanecía rápidamente con los ojos muy abiertos. Sí. Api simplemente respondió, asintiendo mientras lo hacía. Ichigo detuvo su trayectoria de vuelo en el momento en que creyó estar lo suficientemente cerca de lo que deseaba golpear. Con esto en mente, amartilló su espada y comenzó a elevar su energía espiritual a las alturas necesarias. No sabía qué tan fuerte debía ser el ataque para hacer con éxito lo que se necesitaba, pero no había posibilidad de que disparar una versión más poderosa pudiera ser contraproducente si todo lo que estaba haciendo era disparar al aire. Zangetsu estalló en una llamarada de energía espiritual de color azul claro, que brilló con tanta intensidad y esplendor que aquellos que aún no lo habían visto, e incluso varios que lo habían visto, quedaron completamente asombrados. A pesar de su distancia, el poder de los ataques seguía siendo muy evidente. Getsuga Tensou. Gritó Ichigo, balanceando su zanpakuto hacia adelante en un movimiento cortante hacia la luna púrpura. Una gran ola de energía espiritual azul brotó de la espada, cubriendo una gran parte del cielo y dirigiéndose directamente hacia lo que todos creían que era la fuente de los problemas de la aldea. ¿Él en realidad no está tratando de hacer estallar la luna, o sí? Lucky cuestionó, siendo algo seria. Ichigo dijo que no necesitaba, respondió Gray, aunque claramente no estaba convencido dado lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Pero lo apuntó a la luna. Natsu comentó. Solo mira. Erza simplemente dijo, sonriendo al ver que el impresionante ataque continuaba en su camino. Él realmente lo está haciendo.
Varios de los aldeanos vitorearon, sonriendo cuando la brillante luz del Jetsuga se acercó a la masa de roca en órbita. El ataque pareció hacer contacto con algo cuando una explosión masiva se hizo evidente directamente donde había estado la luna púrpura. Humo y pequeños fragmentos de fuego cubrieron el área por un breve momento, pero poco después todos pudieron ver que la luna se había ido, o al menos la versión corrupta de la misma. Ante los ojos de todos los presentes, un gran agujero ocupaba el lugar de la luna púrpura, a través del cual brillaba el brillo normal de la luna real. Poco después, las grietas comenzaron a extenderse desde la abertura recién creada, posteriormente, después de lo cual, en toda la isla se pudo escuchar el sonido de cristales rotos. Dio la apariencia de que una barrera de algún tipo acababa de ser destruida, y como resultado de esto, la luna púrpura simplemente desapareció, borrada del cielo nocturno en no menos de un instante. Desde la cúpula que se desmoronaba continuamente, partículas mágicas llovían por toda la isla, sorprendiendo a la mayoría de los que las decían. «La luna todavía está allí», exclamó alguien. Ichigo apareció en el suelo con su espada nuevamente envainada y una expresión neutral en su rostro. La mayoría de los aldeanos lo miraron con ojos agradecidos, simplemente creyendo que sin la luna púrpura, la maldición desaparecería así como así. «Espera, ¿qué acaba de pasar?», Natsu cuestionó confundido. La isla estaba rodeada por una especie de barrera que fue creada por el goteo lunar. Me había estado preguntando por un tiempo por qué mis sentidos eran tan terribles mientras estaba en esta isla, y así es como supe que existía. Además, ya que se ha ido ahora, los aldeanos ya no deberían estar expuestos a la luz de Mondripp y, como resultado, volverán a ser normales. Explicó Ichigo. Entonces finalmente seremos humanos de nuevo. Moka vitoreó con entusiasmo. No del todo, y comentó Ichigo, una vez más atrayendo muchas miradas confusas. Ahora estoy tan perdido como un cerebro de fuego aquí. Gray comentó. Parece que también te has dado cuenta de eso. Estoy muy impresionado, Ichigo. Los aldeanos están realmente curados, pero no son humanos. Si ese fuera el caso, Mondrick no los habría afectado inicialmente. Sin embargo, de hecho causó anomalías en su apariencia física porque en realidad todos son demonios. Erza explicó. ¿Qué? Muchos de los aldeanos gritaron en tono de sorpresa. Puede que se les hayan unido Onoluki, Api, Natsu y Gray. Una cosa que no entiendo, ¿por qué tomarían la forma de humanos con algunas extremidades demoníacas? Pensaría que si realmente fueran solo demonios, entonces tomarían una apariencia completamente humana en lugar de solo una mayormente humano. Ichigo dijo. Bueno, ese es el caso porque son demonios que tienen la capacidad de tomar formas humanas. También es por esto que sus recuerdos se distorsionaron y comenzaron a creer que eran humanos que se habían convertido en demonios, y no el otro camino alrededor. Erza respondió. Espera, ¿y realmente estábamos? Alguien preguntó. ¿Ustedes en serio no pueden recordar algo tan importante? Ichigo exclamó en un tono molesto. Eso realmente no era algo que realmente deberías olvidar. Le gustaría que tomara su forma de alma y olvidara que en realidad todavía era un ser humano vivo. Bueno, es difícil de recordar, y todos nos confundimos mucho cuando lo intentamos, respondió otro. Sin embargo, eso significa que la maldición se ha levantado, y con esto nuestro sufrimiento al menos terminará. Moka declaró con firmeza y alegría. Bueno, parece que lo lograron después de todo. Sabía que podía contar con ustedes. Una voz familiar dijo alegremente detrás del grupo. Esa voz Iluki se apagó mientras se giraba para mirar al recién llegado. Bobo. Moka pronunció por pura sorpresa. Es el chico del barco. Natsu exclamó. Sí. Dijo Api en un tono de sorpresa. En el aire, directamente frente a ellos, una versión demoníaca del hombre que los había llevado a la isla de Galuna flotaba en su lugar, batiendo sus alas con una amplia sonrisa grabada en su rostro. Aún así, su presencia significaba que no había sido un fantasma, lo que realmente sorprendió a Gray y Iruki dado que esto era lo que estaban asumiendo hasta este momento. Sabía que no era un fantasma, de lo contrario, habría sentido algo. Ichigo pensó en voz alta. Realmente espero que ustedes, niños, puedan perdonarme por no decirles la verdad sobre la isla. Verán, yo era el único sin pérdida de memoria, así que tuve que salir de aquí. Sabía que era un demonio, pero todos los demás de repente pensé que eran humanos malditos, jajajajaja. Bobo dijo. Bobo y Moka probó.
El líder tribal luego brotó sus alas de demonio y voló hacia su hijo con lágrimas en los ojos y corriendo por sus mejillas. Sin pensarlo dos veces, felizmente abrazó a su único hijo en el aire. Estoy tan contenta de que finalmente te hayas recuperado, papá. Bobo dijo felizmente, devolviendo el abrazo inmediatamente después. Casi todos a la vez, la manada de demonios decidió unirse a su jefe tribal y su hijo finalmente regresado, con sonrisas en sus rostros y nada más que un aura de alivio por su presencia. Bueno, ahora esto no calienta tu corazón ni un poco, y reflexionó Lucky. Todavía eran demonios, por lo que había un poco de un factor de rareza involucrado, pero aún así fue conmovedor. Isla Galuna. Aldea, tiempo después y... Hasta ahora, los isleños habían optado por participar en la celebración de que finalmente se levantó su maldición. Natsu y Api estaban engullendo grandes cantidades de comida, pero muchos de los demonios también lo estaban, así que no estaba del todo fuera de lugar, y Lucky y Erza se quedaron a un lado conversando en lo que parecía ser una manera agradable. Ichigo, sin embargo, actualmente se sentó con Gray en un esfuerzo por ver cómo estaba. El mago de hielo no dijo nada, pero podía darse cuenta de que tanto él como Leon habían llegado a entenderse mejor, pero él tenía experiencia personal en hacerse amigo de personas a las que alguna vez llamó enemigos. ¿Así que tu amigo Leon, crees que realmente se unirá a un gremio? Preguntó Ichigo. No sé, creo que sí. Más importante aún, entiendo un poco lo que estaba tratando de hacer, y logré que se diera cuenta de por qué estaba mal. Gray respondió. ¿Fue la primera persona a la que podrías llamar amigo? Ichigo cuestionó con voz seria. La pregunta abrupta tomó al mago de hielo por sorpresa, pero después de pensarlo un momento supo la respuesta. Técnicamente, era la persona que él consideraría como su primera amiga, pero como su ex maestra, no pensó en ella primero como una amiga, sino más bien como una figura materna. Sí, supongo que lo era. Al menos es el primero que puedo recordar. Gray respondió solemnemente. De hecho, fue una fuente de consuelo que esto fuera cierto. Durante mucho tiempo había pensado que su relación con Leon había llegado a un estado irreparable debido al fallecimiento de pero hoy se demostró que estaba equivocado. Por cierto, quería preguntarte algo. ¿Por qué no eliminaste a Leon la primera vez por tu cuenta? Tengo la sensación de que podrías haberlo tomado con calma, así que ¿por qué? Gray cuestionó. No era mi lugar. Ichigo respondió simplemente. ¿Solo porque nos conocíamos pensaste que tenía que ser yo? Gray pronunció confuso, probablemente debido a su falta de comprensión de la lógica. No, esa no fue la razón. Bueno, un poco, pero aún no del todo. Cuando vi cómo mirabas al emperador frío por primera vez, entendí que sabías quién era él debajo de esa máscara. Cuando te escuché hablar con él por primera vez, sabía que ustedes dos tenían algo que los conectaba, pero no sabía si era una rivalidad, un odio profundo o algo completamente diferente. Sin embargo, fue cuando los vi desafiar. Dile que sabía que te preocupabas lo suficiente por esa persona como para querer hacerles cambiar de opinión. Explicó Ichigo. ¿Tienes todo eso solo por cómo actué? Gray preguntó, sonando a la vez sorprendido e impresionado. Conozco el sentimiento de pelear con alguien en un intento de hacerlo cambiar de opinión, así que supongo que solo llámalo una experiencia personal que me permitió darme cuenta de qué estaba pasando exactamente. Ichigo respondió. Ambos se sentaron en silencio por un tiempo, ambos solo pensando en lo que acababan de decir. El adolescente de cabello negro en realidad se sentía bastante bien con todo lo que había logrado hasta ahora. Aún así, se preguntó una cosa, y eligió expresarla. Entonces, ¿piensas que hice lo correcto? Gray preguntó en un tono inseguro. Su corazón y su cabeza estaban en dos lugares diferentes, y cada vez que eso sucede, nunca es algo bueno. Tenía buenas intenciones, pero al final necesitaba que le mostraras por qué estaba equivocado. Eso era lo que tenías que hacer, y es lo que terminaste eligiendo hacer. Entonces, sí, hiciste lo correcto. Ichigo respondió. Eso es bueno, me alegro de no haberlo arruinado como suele hacer Natsu. Gray dijo con una risa divertida, una sonrisa genuina asomando a sus labios. Oye, Natsu no se equivoca cuando cuenta. Respondió Ichigo, devolviendo el gesto con una pequeña sonrisa propia. Tal vez, pero se equivoca mucho. Dijo Gray. Con Lucky y Erzai. Esos dos parecen llevarse muy bien. Lucky observó, mirando a dos de los miembros conversadores de su grupo.
Ciertamente, Gray necesitaba a alguien con quien hablar sobre esto, e Ichigo parece poder conectarse con él sobre este tema. No sé por qué, pero estoy realmente feliz de que parezca saber cómo lidiar con esta situación. Erza respondió, sonriendo mientras lo hacía. Después de todo, ella siempre podía estar enojada con él cuando los dos terminaban de hablar. ¿Cuándo no sabe qué hacer? Lucky preguntó en broma, riéndose un poco mientras hablaba. Aunque sus palabras tenían una intención humorística, el significado y la verdad detrás de ellas no pasaron desapercibidos para el mago de cabello escarlata. En realidad, debido a que hasta ahora se había demostrado que eran ciertos, su sonrisa aumentó de tamaño. Si bien todavía estoy furioso, no puedo negar que él es realmente, simplemente algo más. Erza pensó. En realidad, Ichigo había demostrado ser algo así como un regalo del cielo, lo que era aún más irónico si tomabas en consideración el hecho de que literalmente apareció del cielo de la nada y que venía de un mundo diferente. Si él no hubiera estado aquí en la isla, tal vez todo no hubiera resultado como lo fue. Además, era extremadamente capaz en términos de habilidad de lucha e intelecto, algo que no tenían muchos miembros de Fairy Tail. Natsu tenía ambos en circunstancias especiales, al igual que Gray, pero en general no fueron capaces de pensar bien las cosas. De hecho, fue Ichigo quien inicialmente descubrió cuál era realmente la maldición. En este punto, su mente se desvió hacia un hecho que realmente acababa de tomar en consideración. Ichigo era una nueva incorporación a su gremio, alguien que acababa de conocer a su conocido hace apenas una semana. Sin embargo, de alguna manera se sentía como si él hubiera estado en Fairy Tail tanto tiempo como ella y como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Eso nunca había sucedido antes con ningún otro individuo que hubiera ingresado al gremio. Considerando esto, la mujer pelirroja soltó un pequeño suspiro de contenido. Este hombre realmente era increíble y, sin embargo, lo hizo parecer tan fácil. Quizás con su fuerza e intelecto era digno del título de mago clase S. Teniendo en cuenta quién era él como persona, entonces otro título potencial que estaba un poco más relacionado con la propia Erza que ningún hombre había tenido en la historia del tiempo hasta ahora era una posibilidad distinta. Si uno tan increíble no podía ser candidato, no sabía quién podría hacerlo. No puedo pensar en un momento y Erza finalmente respondió. ¿Con Gray e Ichigo? Oh, vamos, tienes que admitir que es irónico que hayas hecho estallar la luna púrpura con una espada llamada Zangetsu. Gray dijo en un tono alegre. Sí, supongo que es verdad, pero técnicamente no volé la luna. Respondió Ichigo. Claro que me lo pareció, Lucky casi tiene un ataque al corazón, y Natsu casi se muere de risa por la expresión de su rostro. Dijo Gray, riéndose del recuerdo de la rubia esencialmente enloqueciendo. El mago de hielo no lo encontró tan divertido como lo hizo Natsu en el momento en que estaba sucediendo, pero en retrospectiva fue bastante divertido ya que la luna no fue realmente destruida. Nunca admitiría que él, ni siquiera por un momento, alguna vez creyó que Ichigo realmente iba a destruir el cuerpo lunar. Hola ustedes dos, y una voz arrulló desde cerca, sacando a los dos de la conversación que habían estado teniendo. Un grupo de muchos demonios femeninos de diferentes colores de piel se acercó a los magos de Fairy Tail con una sonrisa en sus rostros. Hola chicas, ¿cómo están? Ichigo saludó en un tono algo amistoso, obviamente sin querer ser grosero. Estas personas estaban siendo muy hospitalarias y él prefería no encogerse de hombros. Lo estamos haciendo bastante bien gracias a ustedes dos, por cierto, ¿te sientes mejor, Gray? Preguntó uno de los demonios. Supongo que Yun, ¿te conozco? Preguntó Gray. El demonio femenino se rió brevemente como una niña antes de tomar una apariencia humana. Ella no era otra que la chica de cabello oscuro que había visto esa misma mañana al despertar justo antes de que lo enviaran a encontrarse con Erza. Apuesto a que no nos reconoces cuando no estamos en forma humana, ¿eh? El demonio que toma la forma de un humano preguntó algo decepcionado. Solo para que lo sepas, todas las chicas de nuestro pueblo piensan que ustedes dos son como los chicos más geniales de la historia. Otro demonio femenino declaró con un sonrojo en sus mejillas. Sí, ella tiene razón. Creemos que ambos están súper calientes. Otro chilló, causando que ambos miembros del gremio de Fairy Tail se sonrojaran levemente por el cumplido. Apuesto a que piensas que nos vemos más lindos como humanos, ¿no? Otro ligeramente acusado, aunque obviamente esperaba que este no fuera el caso. Eso no es necesariamente cierto, creo que todos se ven geniales tal como son. Gray respondió.
¿Qué pasa contigo?, cuestionó una de las chicas, mirando al adolescente que aún no había respondido. En realidad no, quiero decir, lo que está adentro es todo lo que cuenta, y nunca le pediría a nadie que cambie la forma en que me ven. Ichigo dijo en un tono honesto. Oh, Dios mío, eres como el chico más dulce del mundo. Varios chillaron como niñas. Con Erza y Lucky. Wow, parece que esos dos son muy populares entre las damas, ¿no crees? Lucky dijo, riéndose cuando terminó. Cuando nadie respondió a su pregunta, giró a su derecha para ver a dónde había ido su compañero. Sin embargo, actualmente no se la veía por ningún lado y ni siquiera la había escuchado moverse en primer lugar. ¿Erza? Lucky gritó en un tono confundido, dándose la vuelta en todas las direcciones que pudo en busca de su cabello escarlata. ¿De vuelta con Ichigo y Gray? ¿Por qué no vienen ustedes dos con nosotros? Podemos enseñarles algunos de nuestros bailes, y ofreció uno de los demonios con una gran sonrisa pegada en su rostro. Eso no es todo lo que podemos enseñarte. Otro arrulló con una sonrisa astuta. Tanto Ichigo como Gray se sonrojaron ante esto, pero solo uno de ellos terminaría teniendo que soportar la compañía de los demonios femeninos. Cierto sustituto de pelo naranja estaba destinado técnicamente a un destino mucho peor. Lo siento, señoras, pero estoy tomando prestado este por el momento. Erza declaró con total naturalidad, agarrando el cuello del sustituto Soul Reaper para ilustrar a quién se había estado refiriendo. Espera, ¿qué estás? Comenzó Ichigo, solo para ser arrastrado por una mujer pelirroja aparentemente molesta antes de que pudiera terminar. Au, estaba ansioso por un baile, no sabía que ya tenía novia. Una de las chicas hizo un puchero. Ja, eso es bueno. Guy se rió mentalmente. La implicación de que Titania de Fairy Tail era incapaz de tener sentimientos románticos fue una broma muy cruel, pero aún así era algo que la mayoría percibía como realidad. Aún así, no quería causarle más problemas a Ichigo dado todo lo que había hecho por él hoy, y por lo tanto, el usuario de hielo mantuvo la boca cerrada por el momento. Con Erza e Ichigo, la caballero pelirroja tomó asiento junto a una mesa y colocó al hombre que acababa de arrastrar directamente a su lado. Ella no dijo nada y comenzó a recoger un plato de comida del gran festín frente a ella, pero debido a que hizo esto, Ichigo solo pudo mirarla con una expresión de incredulidad. ¿Era normal para ella lo que acababa de hacer? Ichigo se preguntó. Esperó un momento para ver si su camarada amigable con las armas notaba su evidente deseo de escuchar una explicación y, lamentablemente, también pasó un minuto antes de que ella realmente decidiera decir algo. ¿Ocurre algo? Erza preguntó uniformemente. ¿Por qué demonios acabas de hacer eso? Preguntó Ichigo, aclarando su confusión. Algo para su sorpresa, Erza volvió la mejilla y dirigió su mirada hacia la comida frente a ella, dando la apariencia de que no iba a dar una respuesta. Sin embargo, ese no fue el caso, ya que fue un intento de ocultar la pequeña cantidad de rubor en sus mejillas, lo que terminó haciendo con éxito, pero esto nuevamente corría el riesgo de parecer un poco distante. Deseaba tener compañía para comer y parece que le perdí el rastro a Lucky. Además, deseaba hablar contigo. Erza finalmente respondió, un rubor aún evidente en sus mejillas si uno estuviera lo suficientemente cerca de su rostro. ¿Qué pasa? Preguntó Ichigo, suponiendo que fuera lo que fuera tenía que ser importante. La mujer de cabello escarlata era una persona seria por naturaleza, por lo que le costaría creer que este no terminara siendo el caso. Primero que nada y ciertamente no estás libre de culpa y comenzó Erza, su tono poseía un ligero borde. Y tonterías. Ichigo murmuró por lo bajo, habiendo olvidado que el adolescente pelirrojo probablemente estaba furioso. Sin embargo, entiendo perfectamente por qué Natsu y Lucky se embarcaron en esta misión, y hasta cierto punto por qué Gai decidió aceptarla. Deseo saber por qué tú, dada tu situación actual, decidiste romper una de las reglas más importantes del gremio. Erza explicó. El adolescente de cabello naranja se estremeció levemente ante el tono y la elección de las palabras que su supuesto amigo había usado, pero aún así era natural que ella deseara saber tal cosa. Erza, por su parte, sabía perfectamente cuál sería su respuesta debido a que Gray le había informado tiempo atrás. Aún así, necesitaba una excusa para sus acciones previas y nunca estaba de más ser minuciosa para determinar la motivación de alguien. Sí, eso suena como una excusa plausible. Erza pensó. No fue por el estatus o la recompensa, fue porque no podía ignorar lo que estaba sucediendo.
Proteger a las personas que no pueden hacerlo por sí mismos es lo que soy, y no estaba dispuesto a convertirme en un hice caso omiso después de que descubrí que era realmente tan horrible. Al final, supongo que todo salió bien, pero no me disculparé por mis acciones. Algunas cosas son simplemente más importantes que seguir las reglas. Ichigo dijo con firmeza. La caballero de cabello escarlata sonrió ante sus palabras y sus ojos tomaron una mirada suave hacia ellas. Era exactamente la respuesta que esperaba escuchar, y la que en verdad deseaba escuchar. Aún así, no podía hacerle saber eso o ver que estaba complacida con lo que había hecho por razones obvias. Mientras no vuelvas a hacer algo así, supongo que no seguiré molesto contigo. Sin embargo, espero que al menos compenses tu conducta tomando nuestra pareja en serio. Dijo Erza, sonando notablemente autoritaria a pesar de la sonrisa y la mirada suave en sus ojos. Ella tenía mucha práctica en su habitual tono de voz de haz lo que digo o te lastimaré, después de todo. Bien, entonces Ichigo se apagó, interiormente feliz de que esta situación no hubiera causado una ruptura entre los dos. Tomarse una pelea en serio era un precio muy pequeño a pagar por eso y, con toda honestidad, tenía la intención de tomarse su pelea en serio desde el principio. Fuera del pueblo un hombre enmascarado se sentó en lo alto de un árbol y con una sonrisa evidente en su rostro mientras contemplaba el pueblo. Un orbe flotaba frente a él mientras brillaba, actuando como un dispositivo de transferencia visual a un lugar que uno normalmente no esperaría y a una persona que la gente sospecharía aún menos. ¿Está viendo todo esto, señor?, preguntó Zalti. Sí, ahora puedes quitarte esa ridícula máscara, Ultear. Seigain permitió desde el otro lado del cristal. El hombre se quitó la máscara un segundo después, casi inmediatamente después de lo cual su apariencia cambió a la de una mujer joven y miembro del Consejo Mágico nada menos. Todavía tenía una sonrisa grabada en sus rasgos, aunque parecía mucho más juguetona y siniestra que en su alter ego masculino. Gracias, se estaba poniendo bastante sofocante. Ultear respondió. Dime algo, ¿por qué restauraste el pueblo?, cuestionó Seigain. Porque resulta que soy una buena persona. Ultear respondió con una pequeña pero burlona sonrisa. Sí, algunos podrían decir que agradable. Esos magos de Fairy Tail podrían representar una amenaza para nuestros planes si no se controlan, afirmó Seigain. Ciertamente, y ese chico Ichigo Kurosaki es bastante interesante, dijo Ultear, mirando depredador a la forma del adolescente de cabello naranja mientras se sentaba al lado de Titania de Fairy Tail. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando regreses, deseo hablar contigo sobre él, dijo Seigain. La expresión de la mujer de cabello oscuro se volvió de leve sorpresa, pero antes de que pudiera preguntar algo sobre el tema, la transmisión se cortó. Al suceder esto, tuvo la tentación de romper el cristal, restaurarlo a su forma original y luego romperlo nuevamente. Fue una combinación de ambos quedar fuera del circuito y al mismo tiempo tener uno de sus juguetes bajo la vigilancia de Seigain. Ese tonto ingenuo no sabría cómo usar a un hombre de tal potencial, aún así, él no es quien está moviendo los hilos en el gran esquema de las cosas. Pensó Ultear, sonriendo para sí misma. Isla Galuna. Aldea, a la mañana siguiente y... ¿Está seguro de que no desea tomar el dinero?, Moka cuestionó confundida. Actualmente, él y el resto de su pueblo se pararon frente a Erza Scarlet y el resto de sus compañeros. Acababan de ofrecerles la recompensa por un trabajo bien hecho, pero se la negaron por lo que les pareció una razón ridícula. ¿Por qué no toma el dinero?, Lucky se quejó. Realmente no me importa mucho eso, pensó Natsu en voz alta. Sí. Api asintió, solo contentándose con dos cosas. 1. Ichigo todavía le debía pescado, así que era bueno con la comida. 2. Lograron ayudar mucho a los aldeanos y eso en sí mismo fue una recompensa decente dada su posición. ¿Por qué parece que no te importa la recompensa, Ichigo?, preguntó Gray. Sabía que ayudar a la gente estaba muy bien, pero aún se preguntaba si había algo más para el adolescente de cabello naranja. Estoy acostumbrado a que no me recompensen por cosas como esta, Ichigo respondió despreocupadamente. Salvar a Rukia, Orihime, detener a Aizen y luego a Jinjo, estas eran cosas por las que no necesariamente fue recompensado, pero eso no le impediría volver a hacer cada una de ellas en un santiamén. Vaya, eso apesta, Natsu comentó en broma. Lo siento, pero hacerlo sería una violación de las reglas de nuestro gremio.
Erza finalmente respondió, aunque sonrió ante la bondad que los demonios mostraban irónicamente. Ya veo, bueno, tal vez podamos ofrecerte la llave de la puerta. Salvaste nuestro pueblo y nos curaste de la maldición, así que al menos te mereces eso. Moka suplicó levemente. Aceptaremos la llave que me has ofrecido, pero en cuanto al viaje, creo que estamos bien. Erza respondió, aunque sus palabras confundieron a sus camaradas. Espera, ¿cómo estamos y? Comenzó Ichigo. Un fuerte cuerno de un bote cercano de todas las cosas sonó, dirigiendo la atención de los miembros de Fairy Tail y los aldeanos hacia él. Los miembros de la tripulación de la nave evidentemente estaban saludando a Erza de manera amistosa, lo que solo sirvió para agregar a todos la confusión actual. Nos vamos en un bote, exclamó Natsu, lo que provocó que Ichigo suspirara. Evidentemente, el cazador de dragones había considerado una vez más nadar como una opción. Era. Cámaras de Seibrain. Ultear caminó hacia el escritorio del hombre de cabello azul con una expresión neutral en su rostro. Normalmente estaría al menos un poco alegre, pero dado que esta conversación tenía el potencial de terminar mal para los planes futuros de su propio gremio y, por extensión, para ella misma, no estaba de muy buen humor. ¿Querías hablarme sobre Ichigo Kurosaki? Ultear cuestionó con voz tranquila. Vaya, ¿no eres de los que van directo al grano? Seibrain dijo con una pequeña risa. Eso no es cierto, Joy, dijo Ultear, levantando un poco la voz aunque se detuvo a mitad de la oración. Hizo ademán de levantar los brazos a la defensiva, pero su caja torácica comenzó a dolerle como resultado del repentino gesto. Esto no pasó desapercibido para los estimados concejales cuyas cámaras ella ocupaba actualmente, y por lo tanto decidió preguntar sobre el dolor evidente que estaba experimentando su subordinado. ¿Estás bien? Pareces herido, y razonó Seibrain, notando que la mujer de cabello oscuro se frotaba las costillas izquierdas y emitía una expresión levemente dolorida. Un efecto secundario de mi pelea con Ichigo Kurosaki. Ultear respondió, sonando un poco más alegre en un intento de alejar las sospechas de su deseo inmediato de llegar al tema de la reunión. Jajaja, esa es una reacción un poco retrasada, ¿no estás de acuerdo? Seibrain bromeó. Me alegro de que nuestra confrontación lo haya dejado tan divertido. Ahora creo que tenía una razón para llamarme aquí, señor. Ultear dijo en su tono de voz habitual. Claro que sí. Quiero saber tu honesta opinión sobre Ichigo Kurosaki. Natsu Dragneel ya ha comenzado a arder intensamente tal como esperaba, pero este hombre es, literalmente, un enigma de otro mundo. Por favor, avísame un poco sobre él. Preguntó Seibrain. Es un oponente poderoso. Ultear respondió casi al instante y en un tono de seriedad mortal. ¿Oh? ¿Te importaría explicarlo? Cuestionó Seibrain, ocultando su sorpresa ante la respuesta de la mujer. Era muy raro que Ultear respondiera tan seriamente sobre cualquier cosa, y mucho menos sobre algo tan trivial como pelear. Además de eso, ella también era una maga poderosa, lo que solo demostraba cuán distinta era la impresión que Ichigo Kurosaki había dejado en ella. Su velocidad está más allá de cualquier cosa que haya visto. Además, su fuerza física es impresionante, y parece tener una gran cantidad de energía espiritual, como él diría. Dado que me han hecho creer que es más poderoso que la energía mágica, esto debería ser suficiente para decir que estamos tratando fácilmente con alguien de nuestro nivel. Ultear respondió. Eso fue algo así como una mentira piadosa. Sabía perfectamente que él estaba fácilmente al nivel de Seibrain, pero aún estaba por verse si él era realmente capaz de luchar contra ella y la compañía que tenía. Aún así, eventualmente descubriría cuán profundos eran sus poderes. Eso sí que es interesante, y Seibrain se apagó, sonando sumido en sus pensamientos. ¿Qué es lo que planeas hacer? Ultear preguntó uniformemente. Por ahora, nada. Ichigo Kurosaki ha demostrado ser una pieza valiosa en mi pequeño juego y, por el momento, solo deseo ver qué más tiene reservado para nuestro pequeño mundo. Seibrain respondió con una amplia sonrisa. Como desees, respondió Ultear, haciendo una ligera reverencia mientras lo hacía. Sin embargo, esto fue más un intento de ocultar la sonrisa satisfecha en su rostro. Habría sido un problema para sus planes prospectivos si el hombre de cabello azul hubiera elegido tomar acción directa e intentar directamente sacarlo del juego. Como diría él.